Bueno, en este módulo vamos a hablar acerca del panel de los layers o de las capas. Este lo podemos localizar del lado derecho aquí en la parte de abajo. En caso de que tú no lo llegues a ver de este lado, recuerda que siempre puedes venir al menú de ventana y de este lado habilitar lo que es la opción de los layers o las capas. De igual manera lo puedes activar con la tecla F7. Voy a sacar lo que es este panel momentáneamente para que conozcamos lo que son sus partes. Vamos a iniciar en primer lugar entendiendo de qué se trata exactamente esto de los layers o capas. Pues bueno, un layer es prácticamente una capa que se refiere a algún objeto que tú hayas colocado dentro de tu trabajo. Estas capas o layers se pueden crear o de igual manera se crean solas automáticamente cuando tú empiezas, digamos, a dibujar objetos dentro de un proyecto. En este caso yo tengo tres capas diferentes, digamos que estas dos yo las creé, pero suponiendo que yo hubiera hecho todo este trabajo desde el principio sin tomar en cuenta las capas, básicamente todo se me hubiera quedado organizado dentro de una sola capa. Cada capa contiene lo que es un triángulo en la cual al darle un clic se encuentran otras subcapas o sublayers que cada uno de ellos se refiere a algún objeto el cual yo haya creado dentro de este proyecto. Te repito, si yo sigo creando más objetos sobre este proyecto, todo se me iría prácticamente anexando como una subcapa dentro de esta primera. Voy a cerrarla momentáneamente. De este lado tenemos lo que es la visibilidad de cada una de esas capas. Siempre que tú le des un clic a ese ojito, pues bueno, nosotros ya entendemos que podemos, digamos, esconder prácticamente lo que se encuentre dentro de esta capa. Aquí en la parte de en medio tenemos la columna de editar. Aquí prácticamente tú puedes colocarle lo que es un candadito a cada una de estas capas. Obviamente al ponerle un candado a esta capa mayor, sus subcapas prácticamente quedan de igual manera protegidas con ese mismo candado. Cuando tú le pones el candadito, quiere decir que esta capa y sus subcapas no podrán ser editadas. Ok, digamos que esa es una manera de ponerle seguridad a algún tipo de capa en caso de que tú ya no quieras moverla o hacerle algún cambio y dejarla tal y como se encuentra. Le voy a quitar el candadito. De este lado, como te podrás dar cuenta, cada vez que se crea una capa nueva, siempre se le va colocando un color diferente. Este color se le puede cambiar y en un momentito más te voy a enseñar cómo hacerlo. Si yo creara otra capa, prácticamente me aparecería con otro color. Y si tú has sido observador, cada vez que yo selecciono un objeto, me aparece el color que corresponde a la capa donde se encuentra. Por ejemplo, esta hoja que seleccioné, me aparece este cuadro color azul que corresponde al color azul que tú estás viendo aquí. Si yo selecciono el logo, si te das cuenta, me aparece este cuadro que me indica que está seleccionado de color rojo. Y así sucesivamente te pasaría cuando tú tomaras algún otro objeto. Ahora, nosotros de este lado siempre vamos a ver lo que es un thumbnail, como se conoce en inglés, o una pequeña fotografía que representa lo que se encuentra dentro de esa capa. Como tú te puedes dar cuenta, aquí vemos, digamos, el loguito, se ve bastante pequeño y automáticamente nos damos cuenta que corresponde a esta imagen que yo tengo de este lado. Junto vamos a encontrar lo que es el nombre de esa capa o de ese layer. Si nosotros le damos doble clic, nosotros podemos editarlo y ponerle prácticamente el nombre que nosotros queramos. Dando un clic en un área vacía, automáticamente se toman en cuenta los cambios que tú hubieras hecho, digamos, al nombre. O de igual manera puedes apretar la tecla de Enter para que tome efecto, digamos, el cambio del nombre. Cuando tú creas una capa, se le pone por defecto un nombre que te coloca Illustrator. Puede ser Layer 1, Layer 2 o capa 1, capa 2, etcétera. De este lado, nosotros vamos a ver lo que se conoce en inglés como el target o el objetivo. Eso significa que cuando tú seleccionas una capa directamente del objetivo, ese objetivo estará listo para ser editado o de igual manera estará listo para colocarle lo que es, digamos, un efecto. Si tú te das cuenta, de este lado me aparece un cuadro
el cual me indica que todas las subcapas de igual manera están siendo seleccionadas. Ahora, voy a cerrar esto, voy a dar un clic aquí afuera. En algunas ocasiones podrás ver, en vez del cuadro que acabamos de ver en este momento, quizás un cuadro más pequeño. Eso se debe porque yo estoy seleccionando únicamente una subcapa dentro de esta capa. Si yo abro esto, me podré dar cuenta que esta es la subcapa, o esta que tú estás viendo aquí, que es la única que está seleccionada. Y por consecuencia te aparecerá este cuadrito más pequeño, el cual te está indicando que únicamente una subcapa está seleccionada y otros objetos dentro no lo están. Ahora, de este lado nosotros podremos ver la cantidad de capas que nosotros tenemos dentro de este panel. En este caso, yo nada más tengo 3 capas o 3 layers, tal y como lo estás viendo aquí. Esta opción de aquí abajo me permite buscar una capa la cual esté siendo seleccionada y quisiera localizarla dentro de este panel. Como tú te das cuenta, yo tengo seleccionada esta hoja, pero yo no sé exactamente en qué posición como subcapa se va a encontrar. Siempre que nosotros seleccionemos un objeto y le demos un clic a esta opción de localizar este objeto seleccionado, automáticamente nosotros podremos encontrar esa subcapa de manera rápida, tal y como lo estás viendo aquí. Le voy a dar un clic acá, voy a dar un clic a este layer o a esta capa. Esta opción de aquí junto nos permite trabajar con lo que es el Clipping Mask. Para aquellas personas que no sepan qué es el Clipping Mask, te voy a dar aquí una idea más o menos de qué se trata. Regularmente lo del Clipping Mask se utiliza para crear algunas figuras un poquito más complejas y evitar el estar haciendo esas figuras, digamos, manualmente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un objeto que hemos creado sobre otro u otros, nosotros podemos seleccionarlos todos y hacer el Clipping Mask. De igual manera, dentro del menú de objeto, viniéndonos aquí donde dice Clipping Mask y darle Make o seleccionando las teclas de Control 7. Como tú te podrás dar cuenta, de esa manera tú puedes crear algún tipo de figuras complejas de una manera un poquito más rápida. Le voy a dar Control Z. De este lado tenemos lo que es un simple triángulo y un círculo. Los voy a seleccionar, me voy a venir a objeto, Clipping Mask y le doy Make y automáticamente se crea una forma derivada de lo que se estaba tocando entre los dos objetos. Le voy a dar Control Z. En pocas palabras, aquí lo que está sucediendo con el Clipping Mask es que te va a formar la figura en la cual los dos objetos se estén tocando. Por ejemplo, el círculo pasa por aquí. Digamos que esa va a ser la parte de arriba de la figura que nosotros vamos a formar y se va a tomar en cuenta lo de abajo, pero que pertenece al triángulo. En pocas palabras, la figura que se forma es la figura que se forma cuando estos dos objetos se tocan. Para poderlo ver, una vez más nos venimos al menú de objeto, nos venimos a Clipping Mask y le damos Make. Y aquí lo tenemos. Ahora, esto de hacer el Clipping Mask, cuando tú creas la forma, toma prácticamente el color del objeto que se encuentre atrás. Si yo este triángulo lo mando a lo que es la parte de atrás, quiero que veas qué sucede cuando hacemos el Clipping Mask. Le doy Make y mira lo que sucede. Se crea la misma figura a excepción de que se toma el color amarillo. Le voy a dar Control Z. Ahora, de este lado tenemos un simple cuadro con 4 pequeños cuadros, si tú te das cuenta. Si yo le doy Clipping Mask, puede ser que me funcione para lo que yo necesito o no. En este caso no me funcionó. Quizás me podría servir dentro del menú de Windows, viniéndome a Pathfinder o Shift Control F9, que esta opción ya la vimos anteriormente, el utilizar quizás el Minus Front para crear algún otro tipo de figuras. Básicamente yo te hablé módulos atrás que tú debías utilizar diferentes herramientas dentro de lo que era el Pathfinder para que tú te dieras cuenta cómo se modificaban los objetos. De este lado tengo un círculo que lo hice un poco ovalo y tengo lo que es un cuadro en la parte de atrás. Los voy a seleccionar los dos
Y básicamente aquí lo que quedaría con el clipping mask sería, digamos, este ovalo, pero con el color del objeto que se encuentra en la parte de atrás. Y aquí lo tenemos. ¿Ok? Entonces a eso se refiere esta opción. De este lado nosotros podemos crear un sublayer. Por ejemplo, voy a abrir esto para que nosotros veamos cómo podemos crear un sublayer. Y aquí lo tenemos. Tú lo puedes renombrar y ponerle cualquier otra cosa. Lo voy a seleccionar. De este lado tú podrías borrarlo. Ok, ahí lo acabo de borrar. Voy a cerrar esto. Selecciono esta capa. Ahora, aquí de este lado nosotros podemos crear un layer completo. Si yo le doy un clic, básicamente se me crea un nuevo layer en el cual yo podría renombrarlo con respecto a otro tipo de objetos que yo fuera a incluir en ese trabajo, pero de manera separada a los demás. ¿Por qué de manera separada? Porque a lo mejor yo necesito hacer las cosas un poquito más organizadas. Y de eso se trata en realidad el manejo de los layers o las capas dentro de este panel. Cuando tú creas capas es con el fin de tener todo un poco más ordenado. Vamos a suponer que yo aquí quisiera agregar otro elemento. Vamos a suponer que yo quiero crear unas flores. Entonces yo renombro esta capa con el nombre de flores y automáticamente que yo empezara a crear aquí objetos o lo que fuera a crear, básicamente se iba a quedar organizado dentro de esta misma capa. ¿Para qué? Para que más tarde yo pudiera venir, localizar rápido algunos objetos dentro de esta capa y de esa manera poderlos modificar. Ese es realmente el fin de crear capas. Aquí mismo podrías borrar esa capa por completo, tal y como lo viste. Y quiero mostrarte otra siguiente opción, dando clic directamente a la capa, en donde tú puedes encontrar las opciones de los layers. En este caso, en esta misma ventana, tú podrías modificar el nombre de ese layer o esa capa. ¿Te acuerdas que te dije hace un momento que podías cambiarle el color? Pues bueno, eso tú lo puedes hacer de este lado. Esto ya es prácticamente a tu gusto. De este lado, este layer lo puedes diferenciar de los demás como una plantilla. Esto de show es básicamente lo mismo que quitar el ojito de acá. Mira, si yo le quito el show o el exhibir, prácticamente me quita lo que es el ojito. Si yo lo pongo y le doy doble clic, aquí lo tengo puesto una vez más. ¿Tú te acuerdas de la función que vimos de outline? Que prácticamente es donde nosotros vemos el esqueleto de los objetos que nosotros estamos haciendo. Pues bueno, el preview nos permite ver los objetos tal y como lo estás viendo en este momento. Si yo le quito el preview o vista previa, básicamente yo vería únicamente el esqueleto de esos objetos. Es por eso que esta opción está prendida. Yo sinceramente casi no muevo estas opciones. A menos de que tú lo requirieras, pues bueno, te puedes meter a esta opción. Aquí mismo tú puedes ponerle el candadito. Obviamente si yo le pongo aquí candado, se le pondría un candado de este lado. Esta opción de print seleccionada significa que lo que se encuentre en esta capa, incluyendo sus subcapas, van a poder ser impresos. Ok, esto de dim images significa que va a oscurecer imágenes al 50% que tú coloques dentro de lo que es un objeto. Y pues una vez que tú hayas modificado aquí algunas opciones a tu gusto, que como te repito, yo casi nunca las muevo, le puedes dar OK. Y quiero mostrarte que también existe otra pequeña sección dentro de lo que es el panel de los layers. Si yo me vengo a esta esquina, de este lado yo puedo encontrar las opciones del panel. Y aquí yo podría hacer algunas modificaciones más a lo que es la apariencia de lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, si yo le coloco aquí exhibir layers only o exhibir capas únicamente, le doy un clic, le doy OK y ya no tengo la posibilidad de revisar lo que son las subcapas dentro de cada una de estas capas o de estos layers. Me vengo aquí a la misma sección, le voy a quitar esta opción. Si tú crees que estos layers están demasiado pequeños, tú podrías aquí cambiarle el tamaño, lo podrías poner grande, le das OK y automáticamente se cambian de tamaño tal y como tú lo viste. Ok, lo voy a dejar en medium como se encontraba o mediano.
Eso se refiere a los thumbnails. Los thumbnails son las fotos pequeñitas que tú ves aquí. Aquí te está mostrando la foto de los layers, de los grupos y los objetos que se encuentren como sublayers dentro de lo que es este mismo layer. Una vez que tú hayas cambiado estas opciones a como a ti te guste, le puedes dar OK y automáticamente empezar a trabajar en tu proyecto. Ahora, como te he venido diciendo desde el principio, siempre el orden de las capas es muy importante porque de acuerdo a cómo las tengas es como se va a ver tu trabajo. Por ejemplo, si yo moviera lo que es esta capa que equivale al fondo y la colocara arriba de lo que es el logo, automáticamente mi logo pasaría a la parte de atrás de lo que es ese fondo. Le voy a dar control Z para regresarlo a su posición normal. Ahora, ¿qué pasa cuando tú necesitas mover ciertas capas porque tú quieres en cierto punto organizar todas esas capas y colocarlas quizás dentro de lo que es un layer? Vamos a suponer que dentro de este layer yo tengo aquí varias capas y yo quisiera, digamos, mover algunas de ellas porque a lo mejor no pertenecen aquí, pertenecen quizás a la sección del logo, o quizás yo creo una nueva capa y quiero colocar, digamos, esas dos o tres dentro de esa nueva capa que yo he creado. Pues bueno, la manera correcta de hacerlo es tomar el target, que en este caso es el path o esta capa que tú estás viendo aquí. Inmediatamente después, cuando veas que aparece este cuadro de color azul, moverlo hacia arriba. Lo estoy arrastrando, apretando la tecla izquierda de mi mouse. En este caso, si esta capa, en este caso la roja, fuera donde yo debería poner la capa de abajo, únicamente suelto para que automáticamente se colocara dentro de esta capa. Si yo abro aquí, aquí tengo básicamente lo que acabo de mover de la parte de abajo. Le voy a dar control Z para regresarlo a como lo tenía. Quiero también mencionarte que en algunas ocasiones dentro de lo que es una capa vas a encontrar lo que son grupos. Para aquellas personas que se pregunten cómo creo yo un grupo dentro de lo que es un layer, pues eso básicamente se crea solo cuando tú seleccionas ciertos objetos. Estoy apretando la tecla de Shift para seleccionar estos cuatro objetos y me vengo a lo que es objeto y los agrupo. Prácticamente dentro de este layer o de esta capa yo encontraré ese grupo de objetos agrupados, valga la redundancia. Aquí los tenemos y el proceso de moverlos y acomodarlos es básicamente lo mismo que te acabo de mostrar hace un momento. Entonces, la conclusión del panel de capas es básicamente para que nosotros podamos organizar todo a manera de que podamos localizarlo fácilmente. Y te recomiendo que esto de la organización la tomes en cuenta desde el primer momento en que empiezas a trabajar con tu proyecto. Porque si tú dejas todo desordenado y después tienes 300, 400 capas diferentes, se te va a hacer un poquito complicado ordenar todo eso. Siempre que quieras empezar un nuevo objeto sobre este mismo documento, recuerda que puedes crear una nueva capa y dentro de esa nueva capa se van a integrar todas las subcapas del nuevo objeto que tú estuvieras agregando a este proyecto. Ahora, para terminar lo que es esta sección de los layers, quiero indicarte muy brevemente y únicamente mostrarte las opciones más utilizadas que se encuentran dentro de lo que es el menú. Tal y como te acabas de dar cuenta aquí, al dar un clic me aparecen algunas opciones adicionales a lo que nosotros actualmente hemos visto. La mayoría de estas opciones en primera instancia se repiten con las que se encuentran en la parte de abajo. De aquí mismo tú también tienes la posibilidad de borrar directamente lo que es una capa, a diferencia de lo que es borrando un objeto directamente con este botecito y directamente acá, es que de este lado tú vas a poder ver específicamente la capa que tú estés borrando. A veces sucede que personas son primerizas y no están seguras si lo que van a borrar o acaban de borrar es lo que realmente querían borrar. Entonces, si por alguna circunstancia estás un poquito todavía nuevo con el manejo de este programa, puedes directamente borrar de aquí y como te darás cuenta tiene el nombre y de esa manera estarás completamente seguro de lo que estás haciendo. Aquí tenemos también lo que es el clipping mask, entrar a lo que es
el aislamiento, que entendemos ya que dando doble clic sobre un objeto entramos en ese modo. Y tenemos también lo que es más o menos en la parte de abajo, por acá donde dice Merge Selected. Cuando tú seleccionas, digamos, dos o más objetos, de este lado tú podrías, digamos, hacerlos una sola capa. Si esa es tu situación de que en algún momento tú requirieras que varios layers o varias capas se hicieran únicamente una, pues bueno, seleccionando las capas y viniéndote a esta opción, básicamente lo harías. Si yo me meto a las opciones del panel, prácticamente me regresa a uno de los paneles que nosotros ya conocemos. Y pues básicamente siempre que trates de buscar algo que de repente no encuentres en cualquier otro lado, puedes venir a echar un vistazo a lo que son las opciones del panel de los layers.